Vamos a escribirla. Sabemos que esa función va a devolver un verdadero o falso según si se puede calcular las soluciones o no, que pertenece al objeto MainWindows. Ponemos los dos puntos. Y entonces el nombre de la función, que se llama calcular. Los argumentos que recibían era un float A, un float BB, float CC, luego un float con el ampersand para decir que recibíamos este argumento por referencia y por tanto podemos modificar su valor, R1, y un float con el ampersand R2. Ya tenemos la definición de la función, exactamente igual que la habíamos definido anteriormente. Hay que repetirlo. Y vamos a escribir la propia función. ¿Quién dice si realmente hay solución o no? Lo dice el radicando de la raíz. Si este radicando es negativo, no hay solución. Si es positivo o cero, sí tendremos solución. A este radicando se le llama discriminante. Por eso nosotros vamos a definir una variable del tipo real que se llame discri. Ahí guardaremos el valor de ese radicando y lo vamos a calcular. Discri va a ser igual a, y todos recordamos que ese valor es b al cuadrado. En lugar de poner b al cuadrado pondremos b por b menos 4 veces el producto de A por C. Ya tenemos calculado el discriminante aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si ese valor es positivo o es negativo. Y las comprobaciones siempre son con un if. ¿Qué queremos comprobar? Pues vamos a decir, por ejemplo, si no hay solución, si el discriminante es negativo. Si discri es menor que 0, esto sería cierto. Si discri es menor que 0, se cumpliría esta opción. Y por tanto se ejecutaría lo que pongamos entre las llaves. ¿Y qué vamos a ejecutar? Vamos a decirle que vuelva, que se ha terminado la función porque no se puede calcular las soluciones. Que vuelva, eso se dice return. Siempre que devolvemos algún valor hay que terminar la función con return, devuelve esto que le voy a decir. ¿Y qué devuelve? Devuelve un falso. False. Devuelve un argumento falso, es decir, devuelve el valor 0. Pero, ¿y si sí se pueden calcular? Pues entonces lo calculamos. La primera solución, R1, el primer resultado, sería igual a, abrimos un paréntesis, menos b, más la raíz cuadrada. La raíz cuadrada se escribe en C, SQRT, squared, no sé cómo se dirá en inglés. La raíz cuadrada del discriminante partido de, y lo pongo entre paréntesis para que haga las operaciones en el orden adecuado, de 2 por AA. Si no falta ningún paréntesis, todo estará correcto. Y ya tenemos la primera solución. La segunda es exactamente igual, pero en lugar de con más, con un menos. Por esa razón lo pego y pongo que R2 es igual a menos BB más, en este caso sería menos. Bien, ya está todo terminado. Pero hay que decirle que sí se han encontrado las soluciones, por lo tanto ahora habrá que retornar, return, un valor verdadero, un 1. Únicamente nos queda un problemita, y es que nosotros tenemos que decirle que vamos a utilizar funciones matemáticas un poquito más complejas, como es la raíz cuadrada, y para eso hay que decírselo al principio del código, incluyendo un archivo donde está definido cómo tiene que hacer la raíz cuadrada en un include. Vamos a decirle que necesitamos las funciones matemáticas de Qt. Aquí lo tenemos. Ya está incluido, de manera que podemos ya intentar ejecutar el programa y si no me he equivocado a la hora de escribir nada, pues debería de funcionar.
Sí, me he equivocado, me ha faltado una R en la función pulsado calcular para QString. Volvemos a ejecutarlo. Y dice que no tengo definida la variable solución. Pues la definimos. Es porque, si os dais cuenta, la he puesto en mayúscula en un sitio y en minúscula en el otro. Cambiamos por mayúscula en los dos sitios. Y ahora ya sí que debe de funcionar. Otra vez ha vuelto a pasar lo mismo. El problema de las mayúsculas y minúsculas en C++. Así podéis ver también dónde nos avisa de los mensajes de error y cómo poder ir corrigiéndolos. Es normal que siempre haya un pequeño error. Y aquí tenemos nuestro programa. Uy, el botón parece ser que nos hemos equivocado a la hora de ponerle la posición y ha aparecido arriba. De todas formas ahora lo modificaremos. Vamos a poner los valores a los coeficientes, por ejemplo 1, menos 5 y 6, y al pulsar calcular no aparece nada porque hemos cometido un error, y es que aún no hemos asociado la pulsación del botón con la función, así que vamos a modificar tanto la posición del botón como esa línea que nos ha faltado. La posición del botón la tenemos puesta en la función que teníamos para... es que no la hemos puesto. La que teníamos para definir todo el entorno gráfico. Vamos a ponerle su posición y vamos a decir que lo mueva. Botón calcular, move, y lo vamos a mover a la posición 100,200. Si todo va bien, debe estar en buena posición. Y lo que decíamos, nosotros hemos definido una función, era la función pulsado calcular, la tenemos aquí, y en el fichero de cabecera, que ahí lo vemos, la hemos definido como un slot público. Decíamos que íbamos a usar un slot que se iba a asociar a una señal, pero no lo hemos asociado todavía. ¿Dónde lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo en el fichero fuente, en main Windows. ¿Y cuál es la función que se ejecuta siempre al iniciarse el programa? El constructor. Pues allí es donde tenemos que asociarlo. Para asociarlo, Qt tiene una palabra clave. La palabra es connect. Va a conectar la señal de pulsado, el botón, con el slot pulsado calcular. ¿Qué argumentos necesita esta función connect? Esta macro, porque es algo más que una función. Los argumentos que necesita son, primero, ¿cuál es el objeto que va a mandar la señal? Es nuestro botón, ¿no? ¿Y cómo se llama nuestro botón? Botón calcular. Ya tenemos el primero. Ahora tenemos que decirle que cuál es la señal que queremos asociar de ese botón, porque tiene muchas señales. Para eso tenemos que poner la palabra clave signal y entre paréntesis cuál es la señal. Vemos que nos aparece una serie de señales que ya tiene ese botón. Clicked, custom contest, nombres muy raros, destruido. A nosotros nos interesa la que pone preset, pulsado. Ya lo tenemos puesto ahí. Volvemos a poner entonces otra coma para el siguiente argumento. ¿Con qué lo vamos a asociar? ¿Con qué objeto? Pues con este y con la ventana principal, porque aquí es donde está la función a la que nosotros queremos mandarle esa señal. Por eso ponemos this. Este objeto es el que tiene la función, el main Windows. ¿Y a qué función específica queremos mandárselo? Al slot, por eso también ponemos la palabra clave slot, y entre paréntesis el nombre de la función. Y vemos que aquí nos aparecen las funciones, y es pulsado calcular. Pulsado calcular es la que nosotros vamos a usar. Terminamos con punto y coma y ya está.